DNBCP, Contadores Públicos. Presenta Coffee Low, el podcast. Queridos amigos, qué gusto saludarlos en este su espacio Coffee Low, donde hablamos de los diferentes temas del derecho en sociedad. Hoy, en el inicio de una importante saga de actividades, precisamente con la integración en esta importante serie de actividades con la firma de IBCP, contadores públicos y, a mi parecer, de los más destacados a nivel no solamente del estado de Jalisco, sino también nacional. Me da mucho gusto estar con su socio director en esta importante saga de conversaciones, en donde tú puedas entender los aspectos contables de la manera más sencilla, de la manera más cercana. Y para eso tenemos a su socio director, al querido y muy estimado contador público, José Luis de Dios, que además de ser un gran contador público, también nos honra dándonos a conocer, a mi parecer, querido José Luis, el ABC de las cosas. Bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto hacer esta colaboración, es muy importante. No, al contrario, gracias a ti por invitarnos, mi queridísimo Rodolfo Guerrero. Gracias a Coffee Low, ¿no?, por darnos la oportunidad de este espacio. Y bueno, ¿qué te tomas, O sea, digo, la verdad es que sí tenemos un impacto a nivel estatal, a nivel nacional, y gracias por esas palabras, ¿no? Gracias. Y mi querido José Luis, además, es importante decir que estamos en el contexto, en el escenario del Hotel Francés. Correcto. Un hotel muy importante a nivel, no solamente de Jalisco, sino también a nivel nacional. Aquí se han hospedado grandes personalidades y bueno, hoy comenzamos desde este espacio esta importante serie de conversaciones. Gracias, sí, no, yo quedé impactado con el escenario en general. Alguna vez, digo yo, tu servidor es jalisciense, alguna vez de más pequeño, ya sabes, con esa parte de excursiones escolares, este hotel tiene una importancia en nuestro estado y a nivel histórico. Y bueno, qué mejor que ahora que puedo dar la oportunidad, nos pudieron dar la oportunidad, pues compartir este escenario contigo. Totalmente. Dentro de estas instalaciones, ¿no? Totalmente, para nosotros es un placer. Agradecemos desde luego al Hotel Francés, a nuestro muy estimado don Moisés por las cálidas y muy gentiles atenciones, por supuesto. Y bien, comenzamos. Somos orgullosamente tapatíos y este mensaje va dirigido a todas las personas a lo ancho y largo de la República Mexicana. Mi querido José Luis, es importante, desde luego, involucrar a las personas a través de las redes sociales digitales. Siéntese con total libertad de hacernos llegar en tiempo real sus comentarios, sus preguntas. Y hoy, el tema que estaremos conversando, pero además iniciando esta importante saga de temas, de especialidad, pero de forma democratizada, ciudadana. Claro. Bueno, empieza con el siguiente tema y más aún con una pregunta, a mi parecer, provocadora. Querido José Luis, ¿cómo nos ha ido en nuestro país, hablando específicamente en el ámbito fiscal en este 2024? Han existido muchos cambios, mi querido José Luis. ¿Cómo se prevé el cierre de este año que ha llevado elecciones, que ha llevado cambios? Evidentemente no es lo mismo hablar de quienes estuvieron a cargo de una responsabilidad en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Claro. Y ahora con la nueva administración que encabeza Claudia Sheinbaum en la presidencia de la República. Claro, fíjate, esa pregunta resulta muy trascendente porque si nos ponemos a tratar de buscar de librito algún tema de un cambio, una reforma estructural como la que vivimos en épocas pasadas, la más reciente fue en el 2014, que fue una reforma estructural a cargo de la administración de Enrique Peña Nieto, en el cual pues se atacó ciertos aspectos importantes en materia de fiscalización y otros tropicalizados para el tema de fiscalización, ¿no? Para que pudiera tener mayor recaudación la hacienda pública y el erario, ¿no? Pero ahora, si nos vamos del librito, no ha habido una reforma estructural, ni del sexenio pasado, y ahora se prevé, que empieza la administración de Claudia Sheinbaum, que no haya tampoco una reforma como tal estructural. Bueno, en ese sentido es lo que tenemos. Sin embargo, en materia recaudatoria, en materia de control, en materia de implementar ciertas estrategias para poder incrementar el erario público, aunque no hayamos tenido una reforma estructural con ese proceso legislativo, sí tenemos planes maestros de fiscalización por parte de la autoridad fiscal, promovidos evidentemente desde Palacio de Gobierno con el Ejecutivo Federal para poder eficientar
número uno, la recaudación, que normalmente es como debe de ser en todas las administraciones y en todos los países democráticos, pero también para poder hacerse llegar más recursos, que dicho sea de paso, hoy por hoy tiene mucha trascendencia por toda la política que se implementó desde el año pasado en cuanto a endeudamiento, Claro. para poder tener diferentes obras de interés nacional para intereses del propio país, ¿no? A ver, querido José Luis, sabemos y reconocemos que dentro de los planes maestros que se nos da a conocer por el Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en esta compaginación, estimo para muchos de alto impacto, pero además que genera a veces cierto terror. Claro. Hay cosas finas que destacar. ¿Qué nos podrías decir a propósito de alguno de los puntos específicos que destacan dentro de ese plan maestro que una persona, en lo general, tanto de la iniciativa privada como de la ciudadanía, más específicamente, más ampliamente, debería de tener bien identificado, bien enunciado, a tu parecer? Bueno, son muchos aspectos, pero en términos generales vámonos Vámonos por partes. bloques, ¿no? Claro, por bloques. Por bloques, por partes. A ver, existe un plan maestro de fiscalización que va enfocado en dos aspectos. Un tema, yo lo clasifico así, grande. Un tema de control, de cumplimiento, de control, de tema administrativo, con tintes de recaudatorio, y otro de atacar algunos esquemas que se han dado en el pasado, los cuales afectaron a la propia recaudación. Vámonos poniendo como tal como es. Temas de evasión y defraudación al fisco federal. Entonces, la propia autoridad, aunada con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el jefe de Servicio Tributaria, lo que ha hecho es implementar esos elementos correspondientes y tratar de señalar esos objetivos para poder llevar a cabo y atender puntualmente los puntos que creen considerables para resarcir ese daño, para que obviamente en la prevención no vuelva a pasar, y también para que el contribuyente, eso es lo que se supone y lo que debe de ser, cumpla de manera óptima, cómoda y sencilla, como deben de ser el tema de recaudación, con el pago de sus impuestos. Totalmente. Bueno, en ese sentido, vámonos enfocando con el tema de las prácticas que en su momento fueron incorrectas, las cuales afectaron al erario público. Y podemos hablar de muchas, pero vamos concentrándonos en un tema específico que conllevó una reforma estructural en 2019, ¿no? Que es la reforma de laboral y en materia de laboral y de seguridad social, en materia fiscal, me refiero al tema de subcontratación, ¿no? Del denominado también outsourcing. Outsourcing. En ese, pues no nos ajustaría el tiempo como para hablar. Vamos a tener un espacio correspondiente, ya lo hemos platicado Totalmente. anteriormente, para hablar específicamente de Y ese. conforme a esas buenas prácticas. Así es. Pero, por ejemplo, lo que sí podemos hablar es de forma general. Se implementó esa reforma que es de conocimiento para todo el público, porque porque no solamente fue para el tema del patrón, sino para el trabajador, en los cuales no nos vayamos muy lejos. No solo afectó o en la esfera jurídica le aplicó a las outsourcing, sino las empresas in-house, dentro de las prestadoras de servicios que tenían los grupos empresariales. Claro. ¿Cuál era el esquema? Tenían la empresa operativa, tenían la empresa de servicios, en la empresa de servicios tenían los trabajadores y la empresa de servicios prestaba como tal sus servicios a la empresa matriz, a la empresa comercializadora, a la empresa operativa. En un esquema jurídico adecuado y administrativo, eso no es incorrecto. De hecho, podría ser correcto, fue aunado a una corriente que se dio desde los Estados Unidos, en la época de los 70, que implementó ese tipo de esquema de negocio para controlar correctamente la parte administrativa del personal. Pero ¿qué pasó? Se abusó de esa figura. Se ha pasado en nuestro país, desgraciadamente, algunos que tienen una imaginación tremenda, ¿no? Lo que hicieron es tratar de mitigar algunas prestaciones, algunos derechos, dicho sea de paso, el mayor, la PTU, el pago de la PTU a los trabajadores, entre otros, antigüedad,
reconocimientos laborales, muchos. PTU. PTU es el target, ¿no? Ese era el tema, ¿no? Es lo principal que trataban de mitigar, que es un derecho adquirido por parte del trabajador con ciertas condiciones de utilidad que tienen derecho cada año a percibirlo por parte del patrón. Entonces, ¿qué pasaba? Limitabas esa parte o no la pagabas. Claro. O la mantenías controlada. Ese es algo tranquilo. No, se dieron esquemas de defraudación en cuanto a retenciones, en cuanto a pago de cuotas obrero patronales, entre otras. Eso duró 30 años, aproximadamente 30 años. Entonces, la autoridad ya lo había identificado, ya había dado luces en el 2012 con una reforma, tratando de empujar una reforma estructural. No se logró tener los alcances correspondientes y bueno, se dio la tarea en este 2019, que a profundidad lo vamos a explicar con otras regulaciones en materia laboral cuando estemos tocando ese tema en Más adelante. más adelante o en otro episodio, ¿no? Pero bueno, eso conllevó a tener una serie de medidas dentro del Plan Maestro de Fiscalización para poder, a través de las autoridades y la coordinación fiscal, ¿sí?, de que pudieran tener algunas verificaciones, no solamente llegar y decir, bueno, a lo mejor no me tocó un programa de verificación por parte de la autoridad de materia laboral o de la Seguridad Social o en materia fiscal del SAT, Claro. sino que ha utilizado la información que tiene en sus registros el SAT. Tú nos hablarás más adelante cómo hacen para poder determinar a quién revisar o no. A eso nos vas a hablar tú, lo tocamos bajo. Lo conversamos, por Exacto, supuesto. lo conversamos previamente. Pero pequeño spoiler, datos. Datos, ese es el tema, ¿no? Poder utilizar los datos que tiene la autoridad actualmente y otra herramienta que ha sido trascendente, en el cual fue implementada ya desde antes, pero ya concretada desde el 2013 hacia adelante, que es el CFDI, ¿no? Comprobante Fiscal Digital por Internet. Entonces se ha hecho valer de esos elementos, Claro, como para poder determinar esas alertas si se está cumpliendo cabalmente con esa reforma estructural y poder determinar si el contribuyente no está evadiendo sus cuotas obrero patronales o el tema de retención de impuestos, que no es del patrón, es del propio trabajador, ¿no? querido José Luis, estos temas, sin lugar a dudas, generan mucha interrogante, pero también estamos invitando a tener el lujo de detalle, gentil auditorio. Acompáñenos, por favor, con un café. Este es su espacio para reflexionar y para, dicho sea de paso, generar también filosofía Claro. por las inquietudes e incertidumbres que esto genera. Pero para eso está nuestro querido José Luis, contador público de alto impacto. Gracias, gracias. Pues bien, mi querido José Luis, a ver, me han llamado mucho la atención que has puesto sobre la mesa diferentes puntos que es necesario, si estás de acuerdo, particularizar. Justamente haciendo siempre el involucramiento con nuestros dispositivos digitales, a donde invitamos a gentil auditorio a interactuar Claro. con nosotros, estamos apreciando, por ejemplo, en estos momentos, aquí en mi teléfono en curso, algunos conceptos y conductas del objeto de fiscalización. Por ejemplo, aquí me llama mucho la atención, permíteme comenzar con el reciclo. Correcto. A ver, estamos hablando aquí específicamente que el uso de planes privados, de pensiones, asimilados a salarios, la subcontratación, que ya estábamos adelantando un poquito de esto, y el reciclo para evadir el correcto pago de nómina. ¡Ah, caray! O sea, recordemos, ya estamos hablando del cierre de año. Claro. Y estamos hablando de que las personas quieren tener certeza, quieren no ser, vamos a decir, vulnerables a malas prácticas y sobre todo que el 2025 verdaderamente sea un año de un porvenir bastante importante para ellos. Claro, claro. Fíjate, ahorita que estás platicando y que evidentemente tu público está participando, toca ese tema y lo tenemos al alcance de un clic, volvemos al tema, datos, ¿no? Datos. ¿No? En el cual la autoridad ha identificado que ha habido un esquema de defraudación, un esquema de mitigar el pago y evadir el pago de los impuestos. Recuerdo que ya tuvimos un programa, me acuerdo un primer programa que tuvimos cuando fue aquella reforma que hubo, yo creo que la primera y la única ya tratando de tener un tema de facilidades en el sexenio pasado. Hace 3 años estuvimos platicando de reciclo,
justamente Es correcto. en este programa, ¿no? En el cual, oye, mira, a ver, sí, parecía un esquema en el cual atractivo, por la parte que es de baja imposición, ha ido a través de reglas perfeccionándose el tema del reciclo, del régimen simplificado de confianza, ¿no? Que se supone que la autoridad tiene confianza, pero con las regulaciones y ahora un poco más restrictivas, pues no creo que tenga tanta confianza. No considero. ¿No? Pero bueno, al final sí es de baja imposición y era para incentivar el correcto cumplimiento y decir, oye, está bien, atacar a la economía informal, ¿no? Ese es el primer elemento. O aquella que era formal, que no buscar otro esquema de defraudación o evasión, sino simplemente te voy a dar una tasa competitiva, una tasa baja, para que tú puedas solo acudir y contribuir. ¿Y por qué lo digo solo? Porque inclusive la autoridad en aquellos entonces promovía mucho la parte de decir, oye, no sé, ni siquiera se necesita un contador para poder dar cabal cumplimiento a ese tipo de régimen. Ya lo hemos visto en estos 3 años, no hay nada más incierto que eso, ¿eh? Totalmente. O sea, claro que sí. Por el tema de regulatorio y de cumplimiento en materia fiscal, ¿no? Y contable también, porque no solamente ataca la parte de impuesto a la renta, sino la parte de IVA con el acreditamiento. Bueno, era un resumen en términos generales. Y veíamos que tenía un buen puerto. Al final, en números, no se ha logrado, si podemos ver los indicadores, tener ese impacto recaudatorio que la propia autoridad y la administración pasada pretendía hacer bajo este esquema de baja tributación. No ha tenido ese impacto. Pero lo que sí ha sido es tener entre los contribuyentes y algunos pseudoasesores, ¿no? Sí. Que genera más problemas que Claro, cualquier otra cosa, que claro. esperaríamos en ese sentido soluciones. Así es. Tener un tema más de imaginación para poder mitigar el pago de los impuestos, pero no solo eso, defraudar al fisco federal. Te voy a poner un ejemplo. Si normalmente teníamos esa parte, ya lo tocamos, de la prestadora de servicios de casa, con la operativa, con la reforma en su contratación, que lo vamos a ver en otro episodio, se incorporaron a la parte operativa y están dentro de la parte operativa, han utilizado ese esquema de baja imposición de decir, oye, a ver, si ya los tengo dentro de la canasta de la parte operativa, yo tengo que contribuir al gasto público a través de una retención de impuestos que le hago al trabajador, la cual yo recaudo y entero a la propia autoridad. Esa recaudación de impuestos se da y se calcula con una tarifa que se supone que está actualizándose año con los indicadores, que bueno, ha sido un poco lento esa parte de la actualización, pero se debe actualizar, en el cual va de una tasa del 0 hasta una tasa del 35%. Del 35%. Claro que sí, del 35%, dependiendo del nivel de ingresos. Es decir, en el cual a lo mejor atendiendo al tema del salario mínimo, ¿no? General, que se determina un 0% de recaudación, hasta podríamos hablar aquel trabajador, aquel director, que gana alrededor de 3.5 millones de pesos hacia arriba, y en el cual sí nos genera una tasa del 35%. Bueno, teniendo esos elementos, añádele la parte de seguridad social, porque recordemos que es responsabilidad y es una obligación, está en régimen obligatorio, para el patrón incorporarlos a la seguridad social. Totalmente. Darlos de alta y obviamente calcular y pagar y enterar las cuotas patronales que conlleva el tema de mis trabajadores. Eso, si hacemos un collage, ¿no? Imagínate que a lo mejor una combinación de impuestos, tanto en la parte de materia de seguridad social como en el impuesto sobre la renta, pues podríamos tener unas tasas a lo mejor del 10% con el tema del IMSS, ¿no? Hasta unas tasas del 40%, que es un costo. Así es. Que es tanto para el trabajador como para el patrón, ¿no? Dependiendo en el rango salarial que tengas a tus trabajadores. Totalmente. Bueno,
con el esquema del REPSE que han ido utilizando de manera especial y mágica e ilusión alusiva algunos contribuyentes con sus pseudoasesores, es tratar de decir, oye, no, mejor lo saco de mi esfera jurídica como trabajador, digo, en papel, ¿no? Porque en la realidad sigue siendo tu trabajador, ¿no? Asume tareas, asume una supervisión, una dirección, los pone y los proporcionan y en general pues participa de la actividad de contribuyente. Pero en papel los saco de mi esquema como trabajador, los pongo como un prestador de servicios. Totalmente. Y entonces que ellos mismos se inscriban en el régimen correspondiente, que en este caso de baja imposición es el RECICO, y que me expidan un comprobante, cuidando que no. Porque hay otro tema. Para tú tener todavía en este 2024, y se prevé así para el 2025, no ha habido un cambio al respecto, para tú seguir incorporado dentro del régimen de simplificado de confianza, claro, me refiero a sueldos y salarios o prestación de servicios, porque te lo permite, tienes que tener ingresos inferiores a 3.5 millones de pesos a nivel anual. ¿Qué hacen? Cuidan que no salgan de ese límite y entonces obligan a los trabajadores, porque los obligan, a que les emitan esos comprobantes. De acuerdo. Y les pagan con prestador de servicios. ¿Qué es lo que nos enfrentamos en la práctica? Que la autoridad revisa esos esquemas y entonces se está dando cuenta Totalmente. que llega y dice, oye, no, espérame, yo estoy viendo a tus trabajadores aquí y están bajo tu dirección y tú me dices que son prestadores de servicios, aunado a un tema documental y contractual, tienen contratos. Totalmente. ¿No? De servicios profesionales, no tienen contratos de servicios profesionales independientes, sino tienen contratos de subordinados. Entonces, así es. Ahí es donde viene ese tema. Eso es lo que ha pasado durante parte del 2023 y del 2024. Evidentemente, para tu público, eso es un esquema totalmente de evasión, porque limitas el pago del impuesto a las arcas del fisco federal, teniendo unas tasas que van en RECICO del 1% al 2.5% a nivel anual en ICR, sin pagar seguridad social, ¿no? Efectivamente. Contra unas tasas que tenías acá, que es un costo para el trabajador y costo para el patrón, que van, como ya lo dijimos, imagínate, depende del rango salarial, que pueden ir hasta el 40% de ese costo. Ese es el asunto con eso. Y precisamente, mi querido José Luis, a ver, vamos a pasar de eso que recientemente has, estimo, generado, más de algún retorcijón de alguien que te escucha, diga, caray, está el punto, no lo tenía en el radar, claro, y hay que corregir. Claro. Y justamente eso es lo que se nos menciona a partir de estos puntos finos que estamos dialogando, como por ejemplo pasando a un segundo aspecto, que vendría a ser esa necesaria reestructura corporativa y a su vez esos efectos fiscales que vendrán con ello. Estamos refiriéndonos, por ejemplo, a este plan oficial de escisiones, de fusiones y reestructuras internacionales. Entonces, ¿cuál sería, a tu parecer, esos puntos básicos dentro de los cuales haga una oportuna y muy eficiente reestructura corporativa? Ese es otro elemento en el cual fue un foco rojo para la autoridad, porque se dieron una serie de estructuras corporativas no necesarias, sino atendiendo más a un tema de poder mitigar el pago de los impuestos, lo detectó la autoridad y fue puesto en el plan maestro de fiscalización. Pero mira, para tratar de hacer un puente entre lo que vimos del RECICO, el tema de subcontratación y ahora las estructuras corporativas, en esa reforma estructural de 2019 decían, oye, pues tengo dos compañías. Exactamente. Vamos a poner el ejemplo. Dos compañías. In-house, ¿no? La prestadora de servicios in-house y la operativa. Tengo dos compañías. Al hacer la reforma de subcontratación está prohibida la subcontratación, ¿no? A menos que sea servicios especializados, conceptos asegures, que en su momento vamos a ver en otro capítulo. Bueno, yo incorporo a los trabajadores ahí, pero ¿qué pasó? Con la empresa prestadora de servicios se quedó un cascarón ahí. Se quedó un cascarón. Entonces, habría que tomar decisiones muy acertadas en ese momento. ¿Y cómo se dieron esas decisiones? Evaluando, ¿no? Evaluando los grupos empresariales.
Podías hacerlo en el camino de la sustitución patronal, pasar a los trabajadores, o bien hacer un tema, vámosle poniendo así, de una vez. En el tema de reestructuras corporativas hay una figura que se llama fusión de sociedades, en el cual, oye, pues vamos fusionando la empresa operativa con la empresa prestadora para que ya se incorporen plenamente los trabajadores como una sola unidad de negocio. Eso es lo más viable. Bueno, pareciera lo más viable si no tuviéramos toda la parte de burocracia que tenemos hoy por hoy respecto a la autoridad, o incluso, me atrevo a decir tristemente, porque no era así, ya habíamos tenido un camino recorrido. Ahora con la actual administración, con las nuevas generaciones, un desconocimiento en esa materia corporativa. Claro. Bueno, ahora, no necesariamente pareciera que es el mejor camino. Sin embargo, había que aprovechar un transitorio que salió en esa reforma. Ya me estoy adelantando, ¿no? Me parece bien, me parece bien. Bueno, había un transitorio, lo vamos a tocar más a detalle, pero había un transitorio en el cual, oye, está bien, yo ya sé que tienes ese esquema. Evidentemente la autoridad sabía que tienes ese esquema. Te voy a permitir hacer la subcontratación, dejando ese cascarón, la sustitución patronal, perdón. ¿Por qué? La figura de sustitución patronal no es nueva, no fue agregado con esa reforma. Ya ven en la legislación laboral y en la legislación en materia de seguridad social, en la ley del IMSS. Sin embargo, al pasar eso, también tendrías que haber pasado tus activos. ¿Por qué? Porque se supone que con esos haces el trabajo correspondiente. Exactamente. Solo que al pasar los activos de una empresa a otra, pues es una enajenación. Y entonces habría que calcular los efectos que conlleva una enajenación y pagar los impuestos. Bueno, la autoridad dijo, está bien, implemento esa reforma, te dejo un transitorio, te permito la sustitución patronal sin que al llevarte los activos se considere enajenación, y entonces ahí viene el tema. Te voy a dar permiso, pero tienes un periodo. En este caso era el mes de septiembre, si mal no recuerdo, 2021, en el cual te llevaba, ¿no? Perdón, 2019, en el cual te llevaba a decir, oye, si ya no pasaste con sustitución patronal esos trabajadores a tu parte operativa con todo y los activos y aprovechaste esa temporalidad, de ahí más, si tú los pasas de otra forma, es enajenación. Por eso elegimos esa. ¿Por qué? Oye, espérame, tú me puedes decir, en una reestructura corporativa hago una fusión y se supone que una fusión de entrada es una enajenación, pero si lo hago conforme al código, cumplo ciertos requisitos, no se considera enajenación. Entonces tú me puedes Nos decir, evitamos ¿por qué con las cargas que nos tiene la enajenación? evitamos todo lo demás? Sí, pero los tiempos de la fusión en aquel entonces no daban, porque no solamente es decir hago una fusión, hay que cumplir con la parte corporativa, Sí, con la parte de avisos. claro. Y en la parte corporativa, evidentemente hay acta de asamblea. Hay que evaluar el tema financiero también. Totalmente. Porque al pasar, no solamente pasa a los trabajadores, pasa la unidad de negocio completa. Es una fusión por absorción. Absorbes el otro y quedas una sola figura. Entonces tienen otros efectos fiscales. Totalmente de acuerdo. Ahora, la autoridad te tiene que, ahora sí, vámonos enfocado al tema del plan maestro de fiscalización. Hoy, con las reformas que se han dado en el código desde el 2022, al hacer una reestructura corporativa, fusión, escisión, reestructuración de sociedades en general, enajenación de acciones a nivel costo, todo, tiene que haber un elemento esencial, que ha sido árgido, inclusive ya en el tema de ¿Cuál tribunales, es? la razón de negocio. Tiene que tener una razón de negocio. No tiene que estar carente de esa razón de negocio. Claro. ¿Por qué? Porque en el pasado hacían ese tipo de reestructuras corporativas, que eso no tiene de malo. La propia operación te lleva a generar esas reestructuras corporativas. Ese es el deber ser. No por nada está en una legislación equiparable a la ley del impuesto sobre la renta, equiparable de manera supletoria al código. De acuerdo. Es en la Ley General de los Mercantiles. Ahí está establecido el tema de reestructuras, ¿no? Sin embargo, abusaron de esas figuras. ¿Por qué? Porque al tener efectos contrarios y nocivos para la recaudación del fisco federal, una entidad, Claro. lo que hacían era hacer una estructura corporativa, llámale fusión, escisión, la que me digas,
hacerlo, dar todos los efectos, nacer una nueva o prevalecer una nueva y se mueren esos efectos nocivos y fraudulentos que tenía la otra compañía haciendo... Razón de negocio. Claro. ¿Cuáles serían las oportunas? Hola querida comunidad de Coffee Lab, el podcast. Déjanos abajo tus preguntas sobre este maravilloso episodio, dale tu poderoso like, comparte y suscríbete para estar al tanto de los últimos consejos y noticias sobre contabilidad. A continuación, te presentamos el mejor despacho para desarrollar tu contabilidad. ¿Te sientes abrumado por la contabilidad de tu negocio? La contabilidad es fundamental para el éxito de tu negocio, pero puede ser un proceso complicado y propenso a errores. En D&BCP Contadores Públicos, nuestros expertos en contabilidad te ayudan a gestionar tus finanzas de manera eficiente y precisa. Al contratar nuestros servicios podrás disfrutar de beneficios como mayor control sobre tus finanzas, reducción de errores y riesgos, mejora en la toma de decisiones empresariales. No esperes más. Contacta con nosotros hoy mismo para obtener más información y programar una consulta. D&BCP Contadores Públicos, tu aliado en la contabilidad y el éxito de tu negocio. Regresamos al podcast Coffee Lab, construyendo el nuevo paradigma del derecho. En los diálogos sobre contabilidad, administración y finanzas con D&BCP Contadores Públicos desde el icónico Hotel Frances en Guadalajara. Por ejemplo, en la reforma de su contratación, los que sí eligieron eso y pudieron llevar a cabo plenamente su fusión, ¿no? En el cual es, oye, espérame, originado con esa reforma de su contratación, me está obligando no tener un esquema de prestación de servicios, ya sea fuera de aquí o in-house, por lo tanto es razón suficiente en el negocio para poder fusionar mi operación, mi parte operativa con mi parte de prestación de servicios. De acuerdo. Y hacer esa es una razón de negocio. Otra, oye, yo quiero yo ya crecí, yo ya tengo un éxito en mi negocio. Es correcto. Yo ya estoy posesionado en mi negocio, pero en mi programa principal, en cuanto al consejo de administración, la administración del negocio de los accionistas, es crecer y expandirme. Y entonces yo veo un mercado competitivo y veo que una compañía me va a favorecer y es mi competidor directo. Y yo puedo negociar, comprar esa compañía para poder incrementar mis operaciones y llegar a otros tipos de mercados. Pues yo trato de comprar esa compañía y entonces hago una reestructura. Otra vez, digo, para no enfocarnos, podemos ahí llevarnos todo el programa hablando de otras. Y favoreciéndome en la razón de negocio. Así es una razón de negocio. Yo agarro, compro esa compañía, calculo todos los efectos, podemos hablar de varios, ¿no? Lo que quieras, en la generación de acciones, lo que sea. La fusiono, me la llevo y la pongo en mi núcleo de negocio. Esa es una razón de negocio. Pero si esa no fue mi razón de negocio, volvemos al esquema competitivo, soy exitoso, genero utilidades, pago impuestos, pero mis tasas efectivas son grandes. Y a mi entender decir, oye, esa es la manera incorrecta de entender la planeación fiscal, que de hecho tu servidor se dedica a eso. De decir, oye, pues creo que es muchísimo lo que pago yo al fisco federal. Bueno, hay una línea diferente entre lo que es muchísimo y lo que es justo. Exactamente. Bueno, y lo que se debe de ser con la legislación en la mano. O sea, no necesariamente podremos revisar y a lo mejor mi tasa efectiva está correcta. A lo mejor ocupamos otros elementos a volar para poder eficientar esa tasa efectiva, lo que sea. Pero si yo utilizo esos esquemas para decir, oye, no, yo veo que aquel, pues ya ni siquiera es mi competidor. Es más, de hecho ha generado en la historia pérdidas fiscales, ¿no? Efectivamente. Que ahí han visto tu público, todo mundo hemos visto en los periódicos, en los diarios, algunas compañías, ¿no?, nacionales que han utilizado ese tipo de esquemas. Algunos con razón de negocio, creo yo, otros que no, en el cual decir, oye, no, pues yo quiero esas pérdidas fiscales. Entonces ahí viene el mercado de compra y pérdidas fiscales, que es otro tema. Es otro tema que tenemos que abordar. Así es. Pero justamente aquí estás diciéndonos muy bien, querido José Luis, la radiografía. O sea, antes de hacer, hay que magnificar el impacto. Y si no hace sentido, no es lógico, no va a funcionar. Claro.
Eso es lo que nos estás dando a entender en un término a grosso modo. Claro. Entonces, otra vez viene la máxima, ¿no? Para todo el auditorio que está participando y los invitamos a interactuar con sus preguntas y comentarios aquí directamente desde el canal oficial de la firma de IBSP y por supuesto Coffee Low, de que la forma es fondo. Entonces, a partir de eso, querido José Luis, tenemos que irnos directamente a otro aspecto que acabas de cubrir muy bien, pero que viene a complementar. Claro. Estamos hablando de todo aquello que sea un activo intangible. De acuerdo. ¿Qué vamos a reconocer hoy bajo, vamos a decir, el entendimiento general como un activo intangible de lo cual hay que cuidar? Algo intangible que hay que cuidar. Yo diría el tema de control. Si te refieres a la parte de decir, oye, si ya tengo un enfoque de fiscalización y recaudación, yo soy una empresa en el cual cumplo con todas las cosas, o trato de cumplir con las leyes fiscales, y yo quiero evidentemente evitar cierto tipo de contingencias. Yo creo que lo principal en la parte de un tema intangible es tratar de tener unos controles adecuados y un cumplimiento fiscal adecuado, implementando obviamente un correcto control interno, haciendo análisis, haciendo auditorías. De repente los contribuyentes, nuestros clientes, al hablar de algunos, otros que evidentemente tratamos de nosotros incentivar esa parte y la educación en materia fiscal, cuando dicen auditoría, pues ellos enfocan. Se asustan. Sí, claro, porque enfocan su mente como si lo fueran autoridades estuvieran haciendo auditoría. Bueno, nuestras auditorías son así, en el cual nos vamos con un enfoque de decir, oye, ¿realmente estás cumpliendo? No solamente con el fondo, porque ahora mucho tiene que ver la forma que venga en armonía con ese fondo. La forma, precisamente. Claro. ¿Como cuál? En materia de CFDIs, que prácticamente en estos años ha sido todo un tema y tiene que tener un grado, el personal correspondiente, quien atiende eso, de expertise muy alto. Totalmente. O sea, muy alto. Que te va ayudando la mano para poder determinar un tema digital correcto, ¿no? Totalmente. Y a ver, querido José Luis, hay algunos activos intangibles que también vienen a colación de los más nuevos modelos reconocidos en esta nueva tendencia de economía digital. Hablemos específicamente también de criptoactivos y criptomonedas. Correcto. Digo, recientemente, y compartimos al gentil auditorio, se ha dado un foro en torno a la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, de contabilidad pública. Y en ese foro se ha abordado de qué manera podemos entender en este esquema todas aquellas compañías que están ayudando a las personas a involucrarse en esta nueva dinámica. Bitcoin y algunas otras criptomonedas. ¿De qué manera estas nuevas compañías que están teniendo el foco en estos intangibles pueden hacer también las cosas bien? ¿Hay algún criterio que recientemente el SAT haya dado a conocer y más específicamente Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que José Luis? Mira, podemos verlo de dos situaciones. A ver, podemos ver en el cual una compañía que tiene unas finanzas muy sanas trate de maximizar sus recursos, porque dicho sea de paso puede ser un objeto, parte del objeto social. Sí. Y debe de ser parte de un objeto social. Y debe ser una política correcta en el Departamento de Finanzas, maximizar los recursos que se tienen y poder invertir, ¿sí?, en esquemas o poder invertir en activos que les generen esos rendimientos. Efectivamente. Los activos tradicionales, si podemos hablar en materia financiera, pues tenemos, ya sabes, el mercado de dinero y el mercado de capitales. El mercado de dineros, pues podemos también tener el tema de las divisas, el tema en la parte de gobiernos, los CETES, rendimientos, bonos del Tesoro, lo que sea en los Estados Unidos, bonos aquí en México precisamente que emita el gobierno federal, entre todos. Y en el mercado de capitales, invertir a través de un mercado reconocido, que es como tal aquí en México la Bolsa Mexicana de Valores, o a nivel internacional, que puede ser el Nasdaq, la Bolsa de Nueva York, la Bolsa de Tokio, etc., a través de un broker en esos mercados de capitales, en cierto tipo de compañías que en mayor riesgo pueden darnos mayores rendimientos. Pero tenemos otro tema que lo podemos ver y lo puede ver tu público porque acaba de salir, que hace 2 semanas la noticia,
el tema intangible de activos que es la criptomoneda. Efectivamente. En boga está de todos el tema de Bitcoin. No, y que haya llegado a su alta, Claro. a su precio más alto. Que al había decir de caído. muchos. Había caído. Durante mucho tiempo. Y ahora está, si no estoy equivocado, y lo pueden corroborar en coinmarketcap.com, en $100,000. Claro. Ahora, en ese aspecto que ha habido pronunciamientos. ¿Por qué? Dejemos poquito de un lado, vamos a volver a retomarlo. Claro. La materia contable y la materia fiscal. Vamos a ver el tema financiero en cuanto a macroeconomía y finanzas públicas. Y vamos a ver el respaldo en cuanto al uso de sus activos y la moneda. Totalmente. Nuestro país, como en muchos países, de hecho yo creo que tú nos sabrás mejor de eso, el permitir, el regular el uso de esos activos, lo llamo activos porque así está definido en una norma, de información financiera, luego lo vemos, ¿no? Pero por eso lo llamo activos, creo que es lo correcto. El uso de esos activos para maximizar nuestros recursos o para hacer este tipo de transacciones y operaciones no está regulado aún en nuestro país, ni en el Banco de México, ni el sistema financiero mexicano. Entonces, a ver, lo que sí es que es un tema que tú nos vas a explicar mejor, tú eres experto en esa materia, pero tiene que ver mucho con poder adoptar en la parte fiscal y financiera ciertas regulaciones. Una vez que vamos para allá. Vamos para allá. Claro. Indiscutiblemente. O sea, es un hecho. O sea, hoy por hoy sería alguien aislado de decir, oye, no se están usando, no. O sea, hemos visto cómo en el mercado se ha movido, en el mercado mexicano, y cada vez tiene mayor trascendencia el uso de ese tipo de activos. No solo a la luz, sino de manera extraoficial o en el uso de otras acciones para un tema de evasión de impuestos. Por eso no es algo que debamos no atender, pues. Entonces no creo que tardemos mucho, esa es una visión que tenemos nosotros, en el cual ni siquiera van a pasar 10 años cuando pueden tener ese tipo de regulación correspondiente para poder determinar esa seguridad jurídica y hacer y utilizar ese tipo de activos para Claro. esas transacciones. Aunado a eso, ahora sí, en ese inter, ya la propia autoridad, en el uso de sus recomendaciones, puede implementar dentro de la materia fiscal, en las legislaciones fiscales, ahora sí, ese tipo de control, ese tipo de regulación, las obligaciones en materia fiscal del uso de ese tema de intangibles, ¿no? Y justamente, querido José Luis, estamos en esta introducción amena con muchos puntos finos, hablando de fiscalización, hablando de cómo estamos invitando a todos los que nos están siguiendo en las plataformas digitales a tomar las mejores decisiones, a ver lo que está bien y lo que está mal, y que no nos vayamos con una sola postura. Claro. Lo pueden corroborar, dejaremos a lo largo de esta conversación muchos enlaces, muchas imágenes ilustrativas de lo que venimos conversando contigo, querido José Luis, para que justamente las personas generen un pensamiento crítico en torno a lo que hoy estamos compartiendo. Pero permíteme, de alguna manera, llegar a un punto máximo de esta primera conversación de tantas. Desde luego los invitamos a que estén pendientes de los avisos que estaremos dando de los próximos episodios en tiempo real para que se involucren con nosotros sobre el IVA. Ya. A ver, querido José Luis, yo soy uno de los principales, vamos a decir, críticos de lo que hoy por hoy representa el impuesto al valor agregado. Ok. ¿No? ¿Por qué? Porque durante un tiempo a la fecha se ha querido justificar esto en cuestiones que pueden ser benéficas al ámbito de lo público, pero muchas veces no lo vemos de esa manera. Entonces, bajo lo que nos da a conocer el documento oficial de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y aquí tenemos la interacción justamente del documento vía dispositivo tecnológico, pues sabemos y debemos de tener en cuenta ese documento maestro, desde luego, esas aplicaciones indebidas de saldos a favor, IVA de operaciones a tasa de 0%, IVA no objeto e IVA de importación. Claro, claro. A ver, eso por una parte, en eso que acabo de pronunciar, y en el otro, en donde las personas en lo general, me voy a ir a lo general,
y nos vamos después a lo particular. ¿Por qué el 16%? Es lo que muchos se preguntan. Tú y yo lo sabemos el por qué, pero Sí. quiero que tú lo puedas explicar y puedas decir si hay manera, posteriormente, que yo lo dudo, que eso ya no sea el 16%, que sea menos. Claro. De hecho, en la región fronteriza es menor, pero porque debería de ser un mercado competitivo. Recordemos que nosotros tenemos, y hay dos aristas, ¿no? De manera privilegiada a nuestros vecinos del norte y también tenemos un tema regulatorio no tan privilegiado. Entonces, ahora con las nuevas políticas que se van a implementar con el nuevo presidente electo Donald Trump, ¿no? Bueno, en términos generales. Somos la firma de contadores públicos integrada por profesionales en la materia. Destacamos sobre la competencia por nuestra trayectoria y experiencia profesional de más de 20 años para ofrecer una atención integral y a la medida de las necesidades de nuestros clientes. Tenemos un amplio portafolio de servicios en los que nuestros valores son la honestidad, eficacia, la ética y sobre todo, la calidad. Servicios fiscales. Servicios de auditoría. Servicios contables. Asimismo, en D&BCP, para otorgar una mayor eficiencia y facilidad de comunicación con nuestros clientes, contamos con el servicio de asesoramiento virtual remota vía plataforma Zoom. D&BCP, Contadores Públicos. Regresamos al podcast Coffee Lab, construyendo el nuevo paradigma del derecho. En los diálogos sobre contabilidad, administración y finanzas con DIAMP, BCP Contadores Públicos desde el icónico Hotel Frances en Guadalajara. Queridos amigos, justamente después de esos puntos finos que recién estábamos abordando, me lleva al IVA, querido amigo. Claro. Siempre hablando concretamente del impuesto de valor agregado, viene la pregunta de por qué la tasa del 16%, ¿no? ¿Por qué el 16%? ¿Por qué no un 13%? ¿Por qué no un 12%? Y específicamente hablando, y con documento en mano, siempre con la interacción con todo el gentil auditorio digital, del documento maestro de fiscalización emitido por Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el SAT, que nos marca específicamente aplicaciones indebidas a saldos a favor, De acuerdo. IVA de operaciones a tasa del 0%, no objeto e IVA de importación. Bueno, ¿qué comentarios nos merecen en términos generales? Digo, para culminar por lo menos esta primera sección, este primer episodio, querido José Luis, dentro de tantos que vendrán en lo sucesivo, de maravilla, de alto impacto, que genera muchas más incertidumbres que estimo respuestas, pero no se preocupen, siempre estamos a sus órdenes y a su servicio, mi querido José Luis. Y bueno, sabe esas dos partes. ¿Por qué el 16? ¿Verdaderamente nos favorece? ¿Cuál es la razón? Tú y yo sabemos por qué normativamente, pero las personas a veces dicen, ¿pero por qué? Y la parte que nos marca el documento maestro de fiscalización. Esas dos partes. Excelente, mira. Vamos viendo por la primera parte, ¿no? Claro. El tema del 16. Mira, es una parte que ya tiene muchos años en el cual hemos empujado los profesionales en la materia a través de inclusive las cámaras, los institutos, los colegios correspondientes, con la autoridad, con las administraciones en el pasado, que hay que revisar esa tasa. Claro. Pero cuando hablamos de revisar esa tasa, desgraciadamente se ha politizado. A ver, recordemos nosotros y tu público también, que el IVA es un impuesto indirecto y realmente quien repercute esa carga fiscal es al consumidor final. Es decir, al consumidor de a pie, a ti, a mí, a nuestro público. Cuando nosotros vamos a las tiendas de autoservicio, compramos algún artículo que lleva IVA, ya en ese momento se repercute porque desde la parte que no tengo una actividad económica que pueda yo acreditarme ese IVA, ya lo termino pagando yo. Claro. Cuando adquiero un vehículo que no es para mi actividad empresarial o profesional, también pago ese IVA, entre otros. Entonces la carga va al particular. Mira, para revisar eso hay que ver el contexto en general en el cual se dio. En el pasado esa tasa se dio con un contexto general a nivel internacional y hay que decirlo de paso, a una política fiscal de nuestros vecinos del norte, ¿no? Claro. En ese sentido.
Y se revisó la última vez cuando pasó del 15 al 16% específicamente en ese tema. Sin embargo, se dejó en el tintero de decir, oye, está bien, a lo mejor para el tema de transacciones sí, pero ¿por qué no vamos homologando una tasa diferente para poderla hacerla más competitiva, no se sienta tanto en el consumidor final de la nación y pueda disminuirse? ¿Cómo lo podemos lograr sin afectar las arcas de recaudación de nuestro gobierno federal, que es utilizado para, ya sabemos todos, ¿no?, la obra de infraestructura pública, entre otros servicios, ¿no? Bueno, pues homologándola, como lo comenté anteriormente. Totalmente. ¿No? Homologándola. ¿Qué es homologándola? Bueno, aplicarla a alimentos y medicinas. Y ahí viene la parte política, ¿no? Ahí viene la parte. Nadie quiere asumir esa carga política, porque lo politizan, de poder homologar la tasa, aunque la tasa disminuya sustancialmente. Imagínate tener una tasa del 10, del 8% general, que ya la tenemos en la frontera, pero general en el país, homologando todo. Lo que pasa es que se ha politizado por un mal entendimiento del decir que es tener homogénea esa tasa, ¿no?, y homologar esa tasa. Alimentos y medicinas, sobre todo en la parte de medicinas. Lo que pasa es que dice el consumidor al final, oye, de entrada no tengo medicinas, ¿no? Claro, claro. Y no lo vamos a meter ahorita en este capítulo, en este tema, pero no tengo medicinas en la parte de seguridad social, las tengo que ir a adquirir, ¿no?, con los particulares, las tengo que adquirir y comprar por afuera, y son carísimas las medicinas. Todavía tú quieres gravarme con una tasa también correspondiente a las medicinas del 16%. No, Claro. espérame, no, ¿cómo? Pero no va por ahí. Lo que se debe de hacer es regular a toda la industria farmacéutica para tener unos precios competitivos correspondientes, que nos permita tener un costo menor, inclusive un plan maestro económico, macroeconómico con esas farmacéuticas. Aquí en el país tenemos farmacéuticas muy importantes. Nunca se ha hecho antes No lo que se ha estás hecho diciendo. antes. Un plan maestro en esas dos Exacto, temáticas. tenemos farmacéuticas muy importantes, muy famosas. Yo sé que las principales están fuera del país, pero aquí tenemos muchas, en las cuales puede un apoyo por parte del gobierno federal, un plan en conjunto, tratar el tema básico en cuanto a medicinas, regular esos precios. Totalmente. Y ahora sí, incrementar esa parte del IVA, pero no es el 16. Decíamos que era para un tema de homologación y tener la misma recaudación, una tasa menor. Es un ejemplo que te quiero dar, ¿no? O sea, entonces más bien hay que ser sensibles, es un tema que debe de salir, y lo hemos puesto, es más, yo creo que ya hasta nos cansamos de decirlo, ¿no?, sobre la mesa, para poder revisarlo. Que al final el que afecta es al consumidor final. Totalmente. Entiendo el tema de recaudación. Bueno, ahora vamos al otro, al plan maestro de fiscalización. A ver, están tres elementos que me dijiste. Vámonos por el tema del tiempo, yo sé que es muy apremiante. Igual si no lo tocamos en otra Totalmente. sección. Bueno, vamos al tema del mal uso de los saldos a favor. Desde el 2018 fue incorporado, más bien, hubo una reforma en el cual se eliminó la compensación universal. ¿Qué es esto? Yo tengo un tema de IVA en las empresas o en las actividades empresariales de personas físicas, tengo saldos a favor de IVA. Los podía yo compensar, ¿sí?, contra otros impuestos a nivel federal, ICR, IEPS, y entonces, bueno, pues era parejo el tema de la capacidad contributiva, el tema tributario, pues era atendiendo el tema de necesidad económica adecuado, porque el saldo a favor, hay que decirlo tal cual, es de quien lo genera, conforme a las situaciones de hecho y de derecho. ¿Por qué lo señalo así? Porque hoy, para los ojos de la autoridad, y lo hemos visto en la práctica, el IVA lo ven como si fuera ya los saldos a favor, no del contribuyente, sino de la autoridad. Es un tema totalmente incorrecto. Totalmente. Bueno, entonces, es un tema de quien los genere. Ahora, se limitó. Y entonces el IVA, al limitarse, como ya no aplica la compensación universal, lo único que puedes hacer es, si ya es tu derecho, solicitarlo en devolución a la autoridad fiscal. Pero ¿qué pasó?
desde la administración, no pasada, antepasada. Ponían en los indicadores correspondientes de recaudación esos saldos a favor. Exacto. Y entonces, pues todo el mundo quiere salir en la foto de los buenos indicadores de recaudación. ¿Qué pasó? Se dijo a las autoridades, un tema de línea, de poner más atención en los saldos a favor, que está bien, eso no está mal. Sin embargo, para poder los contribuyentes solicitar una devolución, es un calvario. Totalmente. Desde el tema del requerimiento, un segundo requerimiento, que no solamente te piden para comprobar la veracidad del saldo a favor, sino que te piden otros elementos que incluso ya se han ido a tribunales y que obviamente los contribuyentes han ganado, pero hay que apostarle al tema de periodicidad. Retrasa las devoluciones a favor, las niegan, habría que acudir a otras instancias en materia judicial, y entonces se ha entrampado esa parte. Y lo único que ha provocado es no tener un flujo competitivo para que las empresas puedan moverse. Totalmente. Bueno, esa es una. Aunado a eso, vámonos a otro elemento, la compensación en materia civil, que por ahí hubo una sentencia de la Corte en 2023. Así es. En el cual señala, a raíz de los asuntos que se llevaron y la jaló la Corte, en el cual, oye, pues la compensación en materia civil no da derecho a acreditamiento, ni al derecho a devolución, ni a utilizarse para el pago de esa contribución en materia de IVA. Punto. Y entonces, ¿qué pasa? Vamos a poner un esquema muy, muy simple. Yo agarro con mi cliente, que puede convertirse también en mi proveedor, ¿no? Totalmente, ¿no? Es cierto, es cierto. Así es. Yo tengo una cuenta por cobrar, tengo una cuenta por pagar, muy similar. Yo hago un contrato de compensación de saldos, compenso, obviamente, si es mi cliente, pues tiene, obviamente, imagínate una operación grabada, tiene IVA, un IVA trasladado. Obviamente, si es mi proveedor, en el momento de la compensación, que es una forma de extinción de obligaciones, hago la compensación, surte plenamente los efectos, se detona el hecho generador, se detona el IVA causado, se detona el IVA acreditable. En la compensación, bueno, pues inmediatamente, por la satisfacción del acreedor, que es vía compensación, puedo yo acreditarlo y asunto listo. Yo te lo reporto, efectivamente, si tengo una causación, pero di un acreditamiento aquí. Bueno, eso es lo que ya no está permitido. Y entonces conlleva decir, oye, entonces, ¿qué? Al momento de la compensación, sí te pago, sí detono el IVA, pero el acreditamiento no. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Es que fue un malentendimiento por parte de la sala correspondiente y por parte de los juzgadores, en el cual, si tú lees la sentencia, o sea, combina la compensación universal que hablamos, la compensación de manera civil, entre la condonación, que dicho sea de paso, la anterior administración lo decía todas las mañanas, que ya no hay condonación en materia fiscal para nadie, y hubo una ligera confusión, pues ya vimos que no es tan ligera, ¿no? En el cual, entre chile, mole, pozole, te limito todo. Y entonces tenemos un tema operativo, porque hay compañías que utilizan del día a día la compensación correspondiente. Totalmente. Y entonces, ¿qué pasa? Pues te llevas a decir, oye, pues sí causación, pero no puede dar lugar a acreditamiento, entonces lo tengo que pagar, tengo que hacer flujo, y va a ser un doble flujo. Bueno, ahí es donde hemos asegurado a nuestros clientes, en la medida de lo posible, con ciertas situaciones correspondientes de operación, a poder sí cumplir, evidentemente, pero pues el menor impacto, olvídate lo fiscal, económico posible y en cuanto a flujo de efectivo, ¿no? Bueno, ese es el plan maestro de fiscalización, verificar que realmente se haya compensado los saldos. Esos son los puntos finos de lo que estamos hablando. Evidentemente, mi querido José Luis, son muchos los caminos que tendremos que prevenir a todos aquellos que están siguiendo este importante comienzo, en donde el deber ser es la piedra angular de cada uno de los episodios y de cada una de las temáticas que vamos a estar cubriendo, analizando y, por supuesto, juntos tratando de que todas las personas se vayan integrando con nosotros, porque el sentido es generar comunidad, pero de mejores prácticas corporativas, de mejores prácticas a nivel fiscal. Querido José Luis, antes de culminar, ¿a qué invitas en esta primera serie de capítulos que estamos haciendo con ustedes, que nos da mucho gusto, vale la pena siempre destacar y reiterar, para que comiencen de la mejor forma el 2025 a quienes nos ven en el ámbito fiscal, porque muchas veces, ya que estamos en el encierre del 2024,
compras de pánico, vamos a decirlo en términos coloquiales, echan la casa por la ventana, que la fiesta navideña y una serie de cosas de fin de año para que puedan cumplir uno de esos objetivos que a mi parecer en el 2025 es tener finanzas sanas. Claro, pues bueno, la parte de finanzas sanas a lo mejor es, oye, si yo veo un tema macroeconómico un poco incierto, Claro. tratar de hacer en el tema de planeación corporativa, y vamos a la parte patrimonial también, pues tratar de tener los gastos fijos correspondientes. Entendemos que hay un tema de fin de año. Bueno, pues atender a la parte financiera respecto al departamento de finanzas, ya con los presupuestos y no salirnos de ese presupuesto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y en la materia de finanzas personales, bueno, la inmediatez tiene mucho que ver y siempre ha sido en nuestro país, ¿no? Siempre. ¿Ya? Sin embargo, los invitaría a decir, oye, pues es buen momento, esas cantidades que tenemos y que a todo mundo nos gusta recibir en esta época, pues tratar de mitigar lo más posible el gasto sorpresa, el gasto emocional, ¿no? Sino lo necesario, sí, obviamente pasándosela bonito, claro que sí, pero buscando eficientar esos recursos y atendiendo lo que en su momento puede ser que a lo mejor tuviste una deuda, pues tratar de cubrir esa parte, ¿no? Y entonces arrancar un 2025, Bien. ahora que ya, ahora sí, se van acomodando las fichas macroeconómicas, ¿no? Atendiendo los comentarios que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum y ahora el candidato electo que va a tomar la presidencia ya, Donald Trump, ver cómo nos depara en materia económica un 2025 y ahora sí poder asumir ciertos riesgos, pero sobre una base sólida. Un Eso yo les objetivo, diría, ¿no? un objetivo de año nuevo, Claro. tener finanzas sanas por medio de lo que nos estás diciendo, evitar lo que no es indispensable, dejar las cosas, por así denominarlo, banales, superficiales de un lado, aunque a veces cueste trabajo, y por supuesto estar en un escenario que cada vez es más complejo y en el cual México pues es parte indiscutiblemente. Claro. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de muchas cosas que con posterioridad lo estaremos tratando en próximos capítulos con los BRICS, con todo el tema de la renegociación al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, etcétera, y cómo todo eso impacta también, evidentemente, en lo macro y en la microeconomía. Así es. Querido José Luis de Dios, un placer comenzar esta sección, estimo, de alto valor para todos los que nos siguen y por supuesto en ese alto valor forman parte crucial y fundamental de la ecuación todos y cada uno de ustedes. Así que no olviden darle su poderosísimo pulgar arriba y compartir, porque hablando de datos, que más adelante estaremos hablando del Big Data, inteligencia artificial y demás, para que de esa manera el algoritmo nos trate de maravilla. Cuídense mucho aquí desde el icónico y trascendental Hotel Francés de Guadalajara para el mundo. Les despedimos, los invitamos y estamos, por supuesto, emplazados, mi querido José Luis, hablando en términos de abogados, para seguir entre Coffee Law y de IBCP, hablando justamente de estos temas de fiscalización, de derecho y tecnologías. Los esperamos. Gracias. Todo gusto. Gracias.